Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy contento de estar esta tarde viendo varios amigos, varios participantes en el estudio, a quienes quiero agradecer mucho por su participación. Cuando empezaba este estudio, yo traía la cifra de los 42.000 millones de dólares. Anteayer ya la viceministra nos dio una cifra de 51, entonces dije, ¿y qué cifra nueva doy al auditorio? Y he encontrado una cifra. América Latina está enfrentando un nivel histórico récord de inversiones. Alrededor de 200.000 millones de dólares se van a invertir en los próximos años en América Latina. Entonces, esto se vincula muy directamente con nuestro tema. Para este crecimiento tenemos el personal necesario, los ingenieros, los técnicos, los funcionarios en todos los puestos, y un poco eso es lo que ha orientado este estudio, tanto en el estudio de geología que se hizo para Proexplo, como este estudio para minería y metalurgia. ¿Cuántos ingenieros de minas están empleados en este momento en el mercado? ¿Cuál es el tamaño de la demanda? ¿Qué participación de mercado tienen las universidades? ¿Cuál es la población universitaria? ¿Cuántos graduados hay? Una serie de preguntas que es fundamental plantearse y responderse para hacer lo que se llama planeamiento estratégico de la fuerza de trabajo a nivel industria, como se hace en otros países. Es importante tener una visión de este crecimiento y dimensionar oferta y demanda para que no haya desfases. Lo que vamos a hacer es proporcionar algunos elementos para este esfuerzo de planeamiento estratégico de la fuerza de trabajo en el sector minero enfocada en minería. Hemos encontrado que no hay data. Hemos tenido que recoger nuestros datos, en muchos casos son parciales y todavía exploratorios, pero dan luces sobre el problema. Se requiere un esfuerzo mucho más sistemático para construir la base informativa que permita hacer un planeamiento estratégico real y sustancioso. Dada su importancia, este esfuerzo no lo pueden hacer solo las empresas o solo las universidades. Si lo hacen solo las empresas a nivel micro, van a intentar resolver su problema. Y va a ocurrir lo que se está llamando robar con gracia. ¿Qué es robar con gracia? Jalarme a la gente de las otras empresas. Con eso resuelvo mi problema, pero no resuelvo el problema de la industria. Necesitamos trabajar a nivel sistémico, empresas, gobierno y país, para poder dimensionar adecuadamente el tema. Bueno, en esta investigación, entonces, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. Y los objetivos son hacer un diagnóstico de la oferta de ingeniería de minas y de ingeniería metalúrgica, realizar un diagnóstico de la demanda y luego determinar la brecha, si la hubiera, entre estas dos dimensiones. De hecho, hemos encontrado que hay varias brechas y por eso el título de esta presentación es tendiendo puentes, ¿no? Tendiendo puentes entre la oferta y la demanda. Es un trabajo que ha tenido una serie de elementos, como pueden ver ustedes allí. Hemos hecho para el diagnóstico de oferta el análisis de recursos y capacidades, el análisis de las mallas curriculares, el análisis de la experiencia internacional y hemos estimado la oferta. A partir de la capacidad productiva actual, cuál es la oferta que se estima a futuro. Y por el lado de la demanda, hemos hecho un inventario de entidades públicas y privadas que demandan profesionales, hemos establecido el perfil del ingeniero de minas y metalúrgico y con esto también hemos estimado la demanda. De dónde estamos, cómo va a ir creciendo la demanda y finalmente hemos hecho el análisis de brechas para buscar los puentes que busca este trabajo. Voy a ir desarrollando algunos de estos temas. Primero, ¿cuántas universidades hay que ofrecen grados de minería y metalurgia? Fue una gran sorpresa descubrir que hay 20 universidades operativas y 2 nuevas que están ofreciendo minería. Como pueden ver, las que están en negro son públicas, las que están en amarillo son privadas y estas 2 nuevas también son privadas. 22 universidades ofreciendo la carrera de minas. En esta conferencia he estado conversando con muchas personas del sector y no sabían que había tantas universidades que ofrecían minería. Metalurgia, todas son universidades públicas y son 10.
y en geología son 9. Esta exposición está centrada en minería y metalurgia, pero en algunos casos vamos a dar también información de geología que se presentó en Proexplo. Entonces tenemos una gran cantidad de universidades que ofrecen carreras. Siguiente pregunta, ¿cuál es la población universitaria? ¿Cuántos hay? ¿No es cierto? También este es un número llamativo. Hay 6.400 alumnos en las 20 universidades que ya están graduando gente. Las 3 primeras, 25% del total de alumnos matriculados. Cusco, Altiplano y Universidad de Piura. Son las universidades que tienen masa crítica más grande. Hay otras muy pequeñas, como la de Huancayo, la Continental, que recién está empezando, ¿no? Tiene 75 alumnos. ¿Cómo están distribuidos geográficamente? En este mapa podemos verlo. En Lima hay más de 600 alumnos de minería. Como vamos a ver más adelante, con eso sería suficiente para atender la demanda. Pero hay también entre 500 y 600 alumnos en Cusco y Puno. En Junín y Arequipa, entre 400 y 500. En Apurímac, Pasco, Ancash, Libertad, 300 y 400, y menos entre 0 y 300 en los otros departamentos. Hay una concentración en el sur y en el centro, como podemos apreciar. En metalurgia, en este caso son 3.200 alumnos. Aquí hay un poco más de concentración. Claro que son menos universidades, pero vean ustedes la alta representatividad que tiene Arequipa. La UNSA tiene el 22% de todos los alumnos. O sea, uno de cada 5 alumnos matriculados más o menos está en la UNSA. Y entre las 3 primeras, 44%. Aquí también la distribución, como pueden ver, está fuertemente concentrada en Lima y en Arequipa, donde hay más de 600 alumnos de metalurgia. Otros lugares importantes en número son Junín y La Libertad. En el caso de geología, también tenemos el dato, hay 3.100 alumnos. Las 3 primeras concentran el 43%. Aquí no hay esa concentración tan grande como en metalurgia, pero aún así las 3 primeras, 43%, siendo otra vez la UNSA la que tiene el mayor número de estudiantes. Toda esta data es del Censo Nacional que ha hecho el INEI por encargo de la Asamblea Nacional de Rectores y que para suerte este estudio ha salido justamente en los últimos meses, ¿no? Entonces nos da esta información. Geología también está concentrado en Lima y Arequipa, con más de 500 alumnos en cada caso, y hay una fuerte concentración en Piura y en Cusco, más de 400 alumnos. Entonces, en resumen, tenemos muchas universidades y muchos alumnos estudiando estas carreras afines a la minería. ¿Cuál es la inserción laboral? ¿Cuántos de estos alumnos se insertan laboralmente? Ustedes saben que esa es la prueba de fuego de la calidad de una entidad educativa. Y las entidades educativas de frontera son transparentes en este dato, de manera que los estudiantes y los padres de familia digan, en esta universidad la tasa de inserción laboral es tanto, entonces invierto y entro allí. Es baja, como van a ver la tasa de inserción laboral. ¿Cómo se concentran por departamento estos alumnos? En Lima, 2.600, juntando ya las 3 carreras, ¿no? Lima 2.600, Arequipa 1.700, Puno 1.100 y Cusco 1.000. O sea, 5 departamentos con más de 1.000 alumnos juntando las 3 carreras. ¿Cómo ha crecido la cantidad de alumnos matriculados? Aquí hemos hecho un cruce de información con un estudio que hizo el ingeniero Soldi en el año 94 y que nos facilitó, donde teníamos el número de matriculados en ese año y el número de matriculados hoy día. Entonces tenemos acá el crecimiento. El 92 había 2.600 y ahora hay 6.000, o sea que ha habido un crecimiento, un multiplicador de 2.38 y un crecimiento anual del 4.9%. Es la carrera que más ha crecido, minería. La segunda en crecimiento ha sido geología, que ha crecido 2% anual, de 2.000 a 3.114, y metalurgia de 2.300 a 3.200. Lo curioso es que ya en ese estudio se llegaban a conclusiones parecidas a las que se está llegando hoy día. Entonces, han pasado 18 años y se están encontrando las mismas conclusiones.
Por eso quiero invitarlos a reflexionar en los retos. ¿Qué hay que hacer para que dentro de 18 años alguien venga a presentar los mismos resultados? Hay serios problemas que no se están atendiendo. Hay la necesidad de replantear de una manera radical y repensar de una manera radical la educación en estas 3 carreras. ¿Cuántos alumnos egresan al año? En minería, como pueden apreciar aquí, hay una fluctuación. Y esto es típico en todas las carreras, porque se retrasan, porque un año hay más ingresantes, etcétera, etcétera. Hay este comportamiento, ¿no? Pero en promedio, 549 alumnos al año están egresando. Y en metalurgia, 296. Recuerden también este dato, el último año hay 607 y 318 porque lo vamos a usar más adelante. ¿Cuál será la oferta futura? Si estamos graduando ahora un promedio de 549 en minería y 296 en metalurgia, la pregunta es, ¿y a futuro cuántos vamos a seguir graduando? Entonces, para esto no se puede dar una sola cifra, sino se tiene que trabajar por escenarios, porque es una cifra con cierta incertidumbre. Entonces hemos construido 3 escenarios. Un escenario moderado, un optimista y uno pesimista. El moderado es proyectar el crecimiento de los últimos 8 años. El optimista es que se acelera y el pesimista es que hay una retracción en el número de graduados. No voy a entrar en detalle, simplemente voy a dar como ejemplo el caso del escenario moderado, para que vean cómo se ha hecho la estimación. Primero, se ha tomado la tasa de crecimiento de los egresados similar a la de los últimos 8 años. Hemos asumido que se va a mantener esa tasa. Les digo, este es un dato exploratorio, por lo tanto, son los mejores supuestos que hemos logrado construir, pero se pueden perfeccionar todavía. Luego, hay 2 universidades que tienen tasas negativas. Entonces, hemos asumido que en este caso se mantiene un nivel de 0. En 2 universidades faltan datos. Para poder hacer un promedio de los últimos 8 años, se ha tomado el último año y se ha proyectado como si se mantuviera el último año. Las 5 nuevas universidades van a empezar a madurar su proceso 5 años después de que se iniciaron. Y esos 5 años son estos. Una universidad, el 2011, este año, Moquegua, como posiblemente ustedes saben. Otra el 2012, otra el 2013, otra el 2015 y otra el 2016, una que empieza este año. Para cada una se ha asumido un número de graduados y se ha asumido una tasa de crecimiento del 1%. En cada escenario se ha construido este tipo de supuestos. Con este tipo de supuestos se ha proyectado universidad por universidad y de manera agregada esta tasa de crecimiento, ¿no? Para los años hasta el 2021 en el caso de oferta. Y estas son las tasas resultantes. En el escenario moderado, la minería crecería a un ritmo de 4.6% y la metalurgia al 3.6%. En los otros casos, en el negativo, en el pesimista hay tasas negativas y en el optimista se acelera. O sea, entran más universidades y además las que están aumentan su número de graduados. Eso es algo curioso. En un planeamiento estratégico de largo plazo de la fuerza laboral, no debería haber estos desbalances, o sea, un divorcio entre la oferta y la demanda. La demanda empieza a caer y la oferta se mantiene inelástica o empieza a subir de una manera muy, muy contradictoria. Proyectando con esas cifras, tenemos números para los 3 escenarios. Bajo el escenario moderado, recuerdan el número que les dije que recordemos, 607, va a crecer a 990. Bajo el escenario optimista pasaría a 1218 y bajo el pesimista habría una reducción pequeña a 525. Podríamos hacer escenarios más extremos, podríamos construir escenarios aún más extremos, pero hemos querido mantenernos en estos rangos. Aquí no estamos considerando otros factores. Y por el lado de metalurgia, tenemos que de 318 en el moderado pasaría a 469, en el optimista a 603 y en el pesimista aquí se acelera un poco más la caída a 220.
En resumen, va a crecer bajo estos escenarios. Vayamos al lado de la demanda. La oferta crece aceleradamente. ¿Cómo está la demanda? Para poder estimar el crecimiento de la demanda, primero necesitamos conocer el tamaño del mercado. ¿Cuántos mineros están empleados en el Perú o cuántos metalurgistas están empleados en el Perú? Entonces, para esto, sabemos que la demanda va a aumentar. Hay un estudio muy interesante que ha hecho el Boston Consulting Group, que es una consultora internacional, de 11 industrias a nivel global. Y ha encontrado que la minería es la industria que de aquí al 2020 va a tener las mayores tasas de crecimiento de la demanda de la fuerza de trabajo. Cuando se habla de demanda de fuerza de trabajo, obviamente se habla de profesionales, técnicos, operarios, no solo en minería, geología y metalurgia, sino en todas las ramas, como aquí se puede ver, ¿no? Ingenieros mecánicos, ingenieros de minas, ingenieros metalúrgicos, eléctricos, civiles, en fin, toda una gama de profesiones. Además, este estudio del Boston Consulting Group encuentra algo muy interesante. En los países BRIC, la tasa de crecimiento va a ser el 6%, y en los otros países va a ser un poquito menor, pero en algunos emergentes como el Perú, la tasa incluso puede ser mayor. Entonces, la demanda va a crecer, no cabe duda. Pero acá estamos analizando un segmento de la demanda, la de los profesionales universitarios en estas tres carreras. ¿Cómo se ha hecho el diagnóstico exploratorio de la demanda? Se ha hecho un trabajo primero de inventariar las organizaciones que contratan mineros y metalúrgicos. Se ha identificado los tipos de empresas mineras grandes, medianas, pequeñas, empresas contratistas, proveedores de bienes y servicios, gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se ha estimado el perfil profesional requerido por el mercado laboral, se ha hecho la demanda prospectiva. Esta parte del estudio ha sido fundamentalmente en base a entrevistas y cuestionarios. Este es el resultado final de la estimación de la demanda. Como les decía, primero, inventario de empresas que contratan mineros. En el Estado, fundamentalmente hay 4, Ingemed, Minemo, Sinermin y OEFA. Entonces acá se ha hecho un censo. Ahí hay 36 mineros ocupados. Acá faltaría agregar los mineros que va a contratar las direcciones regionales. Ese número puede crecer un poquito. Luego, en el sector privado están las que les decía, contratistas, mineras de régimen general, pequeña minería. Luego, en base a las entrevistas, se ha determinado se ha estimado el número total de ingenieros que se contrata por empresa y de ahí se ha podido obtener la demanda. Entonces, estimativamente, hay 6.000 ingenieros mineros ocupados en este momento en el Perú. Como pueden ver, los principales los principales empleadores de empresas mineras son las empresas mineras propiamente dichas y las contratistas de empresas mineras, incluso más que las mismas mineras. Incluso algunas mineras artesanales contratan o hay un ingeniero minero que está trabajando en ellas. Hay empresas consultoras, en fin. Por el lado de los metalúrgicos, igualmente hay que buscar dónde trabajan los metalúrgicos, en industria, en minería, y igualmente se ha hecho un análisis donde se puede ver que en el Estado hay 20 metalúrgicos trabajando, principalmente en el CIMA, en el Ministerio, en el IPEN y en la OEFA. Luego hay metalurgistas, este es el número más grande en plantas de beneficio operativas, pequeñas y medianas. Luego en empresas industriales, en fundiciones, en servicios de ensayos y análisis técnicos, en fabricación de productos metálicos, en fin, obviamente en siderúrgicas, pero solamente hay 2 siderúrgicas que emplean un número limitado de metalúrgicos. En total, 1.400 metalúrgicos en el país. Son números exploratorios, realmente deberíamos tener cifras más firmes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, para poder hacer planeamiento estratégico de largo plazo de los requerimientos de profesionales de la minería, metalurgia y geología, pero son datos que nos ayudan
en alguna medida. Siguiente pregunta, ¿cuál será la demanda futura? Al igual que en el caso anterior, hemos determinado 3 escenarios. Aquí tampoco deberíamos dar una sola cifra, debemos manejarnos con ciertas incertidumbres que pueden ocurrir en el mercado. Y si bien la oferta puede ser más rígida, la demanda es muy sensible a lo que ocurre en el mercado. No voy a entrar en detalles cómo se estimó el crecimiento de la demanda. Lo ideal hubiera sido, pues, para estimar el inventario de gente trabajada, hacer un censo, muy difícil de hacer, y para esto construir regresiones usando data de largo plazo, correlacionando los niveles de inversiones, etcétera, etcétera. Exploramos esos métodos, no hay suficiente información, entonces hemos hecho una estimación más simple, donde hemos determinado la demanda actual por geólogos, tasas de crecimiento por demanda y horizontes temporales de proyección, tomando datos reales de empresas. Se les decía, por ejemplo, en tal año cuántos mineros había en su empresa, cuántos hay ahora, y se sacaba una tasa de crecimiento, se ha hecho por categorías y finalmente se ha construido una cifra, ¿no? Se han determinado tasas de crecimiento por tipo de segmento laboral, tasas de crecimiento por contratistas, por ejemplo, las que tienen tasas de crecimiento más altas son las empresas mineras, en el escenario realista 1,8 y en el optimista 3%, y en lo que es metalurgia, las empresas proveedoras de bienes y servicios son las que tendrían las tasas de crecimiento mayores, a juzgar por el comportamiento que tienen de contratación y de perspectivas que tienen de crecimiento o no. Con esta información hemos construido también proyecciones de demanda. Bajo un escenario, digamos, moderado, la demanda podría ir creciendo año a año con estas cifras. De 98 mineros, 2.200 el siguiente año, y aquí se acelera en parte por el método que hemos usado. Es un método que más allá de los 5 años empieza a perder, digamos, confiabilidad, ¿no? Con más confiabilidad podemos quedarnos hasta los 5 años, pero hemos hecho la proyección completa. En el caso pesimista, estas son pérdidas de puestos de trabajo. O sea, si había 1.500, se pierden 64 puestos de trabajo, se pierden 125 puestos de trabajo, y así sucesivamente, que es lo que ocurre cuando hay una caída en el sector. Se empiezan a concluir contratos laborales. No significa que ningún ingeniero, ningún universitario graduado no consiga trabajo, porque puede tomar el trabajo de alguien que ya está empleado, pero nos da una idea global del comportamiento de la demanda. En metalurgia, este es el panorama, 28 hasta 322 en el escenario moderado, y en un escenario pesimista, como les digo, hay que mirar más o menos hasta aquí porque esos datos ya empiezan a perder confiabilidad. Oferta y demanda. ¿Cuál es el balance que hay? Justamente eso es lo que hemos buscado también calcular. Bajo el escenario moderado, juntando ambas proyecciones, tenemos, vean ustedes, el año 2012, habrían 98 nuevos puestos para ingenieros de minas, pero se van a graduar 767. Entonces habría un redundante de 669 alumnos. Y así sucesivamente. Recién en el año 2018 se podrían juntar oferta y demanda. Entonces, bajo este escenario, en la línea amarilla, vemos los excedentes anuales. Y recuerden que el que se queda sin empleo este año se va sumando al anterior. Entonces, se va produciendo una acumulación de graduados sin empleo. Este es un problema sumamente serio, que se da no solo en minería, se da en otras profesiones, pero acá estamos trabajando minería. Entonces, realmente las universidades y la industria no se pueden quedar cruzadas de brazos frente a datos como estos. Se está produciendo una gran cantidad de gente que excede a la demanda. Contrariamente a lo que, digamos,
se teme, la industria se va a quedar sin profesionales. Esa parte la voy a reservar para más adelante, porque paradójicamente hay un exceso de número de graduados, pero cuando miramos a la calidad de las competencias de los graduados, encontramos que también hay un déficit. Entonces, hay un problema. Simultáneamente tenemos exceso de producción de alumnos y un déficit de alumnos con el perfil requerido por el mercado. Entonces, hay que afrontar el problema de los dos lados. En el caso de metalurgia, con estas proyecciones y con el escenario moderado, el tema es aún más amplio, porque en ningún momento en este horizonte de tiempo se cruzan las curvas. Querría decir que la cantidad instalada de universidades o de graduados en universidades de metalurgia es aún mucho más grande que la de minería, y creo que se entiende porque es una industria que demanda menos gente, ¿no? Esto es bajo el escenario moderado. Entonces, en ambos casos van a haber un exceso, un superávit de alumnos. Solamente un año habría un pequeño déficit en el año 2018. ¿Qué pasa en los escenarios optimista y pesimista? En el escenario optimista, donde se da el crecimiento señalado, el año 2016 se juntarían oferta y demanda en números, y a partir de allí habría un déficit. Por lo tanto, estas cifras en amarillo ya están con signo negativo, ¿no? Faltarían alumnos a partir de ese momento. En el caso de metalurgia, esto ocurre, no llega a ocurrir. El último año baja a 6, o sea, nunca se hace negativo en este horizonte de tiempo. Para completar el cuadro, ¿y qué ocurre en el escenario pesimista? En el escenario pesimista, pues desde el primer año, si ocurriera una brusca caída, cosa que posiblemente es un evento de muy poca probabilidad, y esta caída se sostuviera durante un largo periodo de tiempo, este es un escenario catastrófico, ¿no? Que tiene, yo creo, muy pocas probabilidades de ocurrir, de que haya una caída y se sostenga durante mucho tiempo. Pero bajo este escenario, pues sería sumamente complicado el tema, además asumiendo que las universidades no responden, que hay cierta rigidez en la respuesta de las universidades para reducir. Además, toma tiempo, ¿no? La decisión que puede tener una universidad de reducir el número de ingresantes recién se va a reflejar en el número de graduados 5 años después. Entonces, hay un desfase temporal en ese tema. Y en metalurgia igual, hay unas grandes brechas. Entonces, un gran puente que es necesario tender es el puente entre la oferta y la demanda, para tener alumnos que tengan una inserción laboral. Cuando se analizaba este tema, se decía, bueno, a nivel internacional está ocurriendo lo contrario. En algunos países está reduciendo el número de alumnos, al contrario de lo que ocurre en el Perú. Entonces, una oportunidad de salir, y efectivamente es una oportunidad interesante que el Perú empiece a exportar talento. No empiece, siga exportando talento, porque ya lo está haciendo. Tenemos un número, no sabemos cuántos, habría que dimensionarlo también, de peruanos trabajando en el extranjero, en países vecinos, Australia, Canadá, África. Entonces hay un número interesante y el profesional peruano es muy apreciado en el extranjero. Entonces es una oportunidad que habría que explorar, ¿no? ¿Por qué se está ocurriendo esto? El menor interés de estudiantes extranjeros en carreras mineras, principalmente en algunos países, Estados Unidos y Europa. En Canadá se ha revertido este tema. Estuve conversando con la gente de la Embajada de Canadá. Hubo un momento en el cual, por ejemplo, la facultad de British Columbia bajó a 5 alumnos, pero ahora ya se ha recuperado. O sea, en Canadá se ha revertido el tema, con alumnos extranjeros en gran medida que se han ido a estudiar a Canadá. Hay escasez de profesionales y la inversión minera en países con potencial minero, 200.000 millones en América Latina, 51.000 en el Perú, 55.000 en Chile, en fin, esas cifras las hemos escuchado bastante estos días. Una barrera para este tema es el inglés. Es una barrera importante que hay que remontar. La mayoría de esta migración, digamos, profesional, lo interesante es que, a diferencia de lo que ocurre en otras carreras, donde hay fuga de talentos y se nos va el poco talento que tenemos, en minería, si levantáramos la calidad de nuestros profesionales, podríamos satisfacer nuestra demanda
y encima exportar profesionales altamente calificados, ¿no? ¿Los alumnos quisieran emigrar? Sí, de acuerdo a al censo que se les ha hecho. En minería, bueno, todos, todos quisieran, 67, 61, 74% desearían migrar. ¿Por qué? Primero, no todos quieren irse definitivamente. Algunos para realizar estudios de posgrado, otros sí, buscando otros horizontes, 52% de ellos en geología, 53% en metalurgia, 30% en minería. También mejores expectativas laborales, no hay trabajo aquí, aparece como muy poco señalado, lo cual me hace preguntar si los alumnos conocen las tasas de inserción laboral de las carreras en las que están estudiando, y sospecho que no, o que muy pocos tienen una apreciación de este tema. Otra pregunta, ¿no? que se hizo, la presencia de la mujer en estas profesiones. Como pueden ver, la carrera más reacia a personal femenino es la minería, 9%, y la más favorable, la geología, 21%, estando metalurgia en el punto intermedio. Entre universidades también hay una variedad tremenda, vean ustedes. Aquí hemos ordenado las universidades, porcentaje de mujeres por carrera. Alto, hemos dicho, cualquier universidad que esté por encima de 30% es alto. En minas no hay ninguna. En metalurgia está la de Ica y la de Piura. En geología, y así sucesivamente, ¿no? Entre 20 y 30 tenemos 2 en minería, 1 en metalurgia y tenemos 4 en geología. Geología atrae más personal femenino. Y entre las de muy bajo, menos del 10%, tenemos pues aquí en geología estaría la UNI y en estas otras universidades, ¿no? En resumen, fluctúa entre 3% en una universidad y 37% en otra. Entonces, muy heterogéneo, muy diverso el nivel de porcentajes de la presencia femenina. Sí, en minería fluctúa entre 3% y 23% por universidades. En metalurgia entre 7% y 31%, y en geología desde 5% hasta 42%, me estaba equivocando, de personal, de estudiantes mujeres. Muy bien, hemos analizado algunos aspectos de oferta y demanda. Ahora entramos a otro aspecto que son los recursos y capacidades de las universidades. Como una base para la competitividad de la universidad, ¿no? ¿Qué recursos tiene una universidad? Tiene pues activos físicos, laboratorios, aulas, etc. Tiene activos financieros, que pueden ser fondos patrimoniales, herencias, pueden ser, en fin, activos, inversiones. Y por el lado de los tangibles estarán las habilidades humanas de sus profesores, de su personal, tecnología y reputación y prestigio, ¿no? Con estos recursos, la organización tiene capacidades estratégicas, que vamos a explicar en un momento más, y esto le puede dar una ventaja competitiva. O le puede no dar una ventaja competitiva si estos recursos y estas capacidades son muy débiles. ¿Qué recursos se han analizado? Infraestructura, aulas, laboratorios, recursos para la investigación, libros. Se ha buscado también información sobre inversión en investigación y muy poco, solo 4 universidades proporcionaron esa información, o sea que recursos financieros no conocemos. Recursos económicos financieros, bueno, se pidió todo esto y, como les digo, no todos han respondido. Recursos humanos, ingresantes, docentes, recursos organizativos, redes de investigación, cooperación interinstitucional, estructura organizativa, etc. Y en cuanto a capacidades, capacidad de investigación, que es el combinar una serie de recursos tangibles e intangibles, capacidades organizativas y de gestión, en fin. Con esa información voy a presentar algunos datos que se han conseguido. Por ejemplo, ¿qué porcentaje? Yo soy un convencido de que la calidad de la competitividad de cualquier entidad educativa depende de 2 cosas, de los profesores y de los alumnos, ¿no es cierto? Primer recurso, profesores. Docentes con doctorado, entre 4 y 9%, con maestría por encima del 80%. O sea, estamos en una universidad
donde la mayoría de profesores son magísteres, ¿no? Maestros. Hay algunas también que tienen solamente bachilleres y con título profesional sí un alto porcentaje. Eso nos dice algo de la composición del recurso profesores. Condición laboral de los profesores, nombrados en geología 80, en metalurgia 88 y en minería 69%. La mayoría son nombrados. Contratados son menos y bueno, extraordinarios mucho menos. ¿Qué categoría tienen? Predominan o principales o asociados, como podemos ver aquí. En geología predominan asociados y en las otras dos carreras predominan principales. Auxiliares son relativamente menos. El otro gran ingrediente de una entidad educativa son alumnos. Y un indicador, no perfecto, pero un indicador aproximado del calibre de alumnos que está convocando una universidad o una entidad educativa es el indicador de selectividad. ¿Cuántos postulantes versus ingresantes hay? Aquí no hemos puesto información, el nombre de las universidades, porque nos han dado información parcial, sobre todo en otras variables, como van a ver. Por lo tanto, estamos dando solo información promedio. Fluctúa entre 16 y 1. En este caso, vean ustedes, esta universidad incluso es un poquito menos de 1. O sea, admite prácticamente a todo el que se presenta. Y en esta otra, 16.5, 17 postulantes por alumno. La media, o el promedio, perdón, es 7 alumnos por puesto. En minas. Y en metalurgia el promedio es 3.6, fluctúa entre 6 y 1 también, ¿no? Hay dos universidades en las que nuevamente prácticamente todo el que se presenta es admitido. Hemos hecho una encuesta a más de 600 personas entre profesionales, maestros y estudiantes. Y estos son los resultados, no voy a entrar en detalle, solo voy a destacar lo más saltante. En minas, los tres principales problemas son infraestructura, investigación y, en este caso, son convenios privados o una universidad, los profesionales consideran que un tercer problema es insuficiente experiencia de los profesores en el campo práctico. En el caso de metalurgia, los principales problemas coinciden también. Son, otra vez, infraestructura, investigación, convenios privados, y hay una universidad que además, en el caso de los docentes que destacan el caso de presupuesto. No quiere decir que los otros problemas no existen, pero estos son los más saltantes. Entonces, resumiendo, los tres principales problemas en las dos carreras son insuficiente infraestructura, laboratorios y equipamiento, poca investigación, muy poca publicación, convenios con el sector privado y entre las universidades insuficientes, no se comparten recursos entre universidades, no se trabaja con el sector privado. Nuevamente, oportunidades para tender puentes. El título principal de esta presentación es Tendiendo Puentes. Aquí hay que tender puentes entre sector privado y sector público, hay que tender puentes entre empresa y universidad. Adicionalmente, se ha señalado el presupuesto y la insuficiente experiencia profesional de los docentes en la aplicación de carrera. Y son resultados bastante robustos porque salen de una manera, digamos, bastante dominante en la encuesta hecha. Además, coinciden bastante con los resultados que hicimos en geología también. ¿Cuál es la carga docente que tienen los profesores? Nuevamente hay una heterogeneidad grande. Desde una universidad que tiene 7.9 alumnos por docente hasta otra que tiene 39 por docente. El promedio es 20 alumnos por docente. Estamos hablando de una gran heterogeneidad y esto va a explicar pues heterogeneidad también en la calidad de los resultados académicos que se tengan, ¿no? En metalurgia fluctúa incluso más, entre 9 y 39, pero el promedio es parecido, 20. Como ven aquí hay menos data. Otro dato interesante es tesis. Nosotros teníamos la impresión de que se hacían muy pocas tesis. Y bueno, aquí otra vez, una tremenda heterogeneidad. Desde una universidad
donde el 96% de los graduados hace tesis, hasta una universidad en la que el 0% de los graduados hace tesis, siendo el promedio 38%. Estamos hablando simplemente de que hacen una tesis y que con esa tesis se gradúan. Habría que hacer una evaluación también de la calidad de esas tesis. Entrevistas que hemos hecho nos indican que en algunas de estas universidades las calidades de las tesis dejarían mucho que desear. Es simplemente la conclusión es habría que evaluar la calidad de esas tesis. En metalurgia, igualmente, 25% de los graduados realiza tesis desde una universidad con 61% hasta otra con 0%. Nos habla, pues, de un sistema universitario sumamente heterogéneo, ¿no? Modalidades de titulación que planean los estudiantes. 53, 54, 58% planea hacerlo por tesis. Esto es consistente con el número que hemos visto atrás, ¿no es cierto? Inicialmente nos parecía muy alto, pero cuando contrastamos con lo que está ocurriendo en algunas universidades que tienen un porcentaje muy alto, explicaría esa expectativa. Algunos no saben, otros lo van a hacer por experiencia profesional, cursos de actualización e incluso han mencionado examen, ¿no? Como modalidades. Razones por las prácticas son un gran problema, ¿no? Tantos alumnos encuentran mucha dificultad en encontrar oportunidades de prácticas. Obviamente no hay tantas empresas para dar prácticas a los alumnos. Entonces, ¿por qué no hacen prácticas? Todavía no les corresponde. Perfecto, no nos debería preocupar ese porcentaje. Pero entre los que sí les corresponde, ¿por qué no hacen? Sienten que la universidad no los apoya. No es fácil conseguir, falta de tiempo y algunos no responden. Y la siguiente es también interesante. Los que han conseguido prácticas, ¿de dónde han conseguido? La mayoría, amigos o por su cuenta. Su familia es el segundo lugar y la universidad en un tercer lugar, ¿no? 18% en las 3 carreras. O sea, la universidad no está logrando conseguir o facilitar prácticas a sus estudiantes. Los que consiguen prácticas lo hacen por los otros canales. Profesores también son otra fuente interesante que podría sumarse a la de la universidad, ¿no? De alguna manera, porque son parte de la entidad educativa. Muy brevemente, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades percibidas del ingeniero de minas? Voy a quedarme solo con las más importantes. Muy trabajador y diligente o empeñoso, adaptabilidad a trabajar en diversos tipos de climas, amplio conocimiento por ser un país minero y se capacita profesionalmente de forma permanente. Serían las más importantes. Estas son variables importantes a tomar en cuenta. ¿Y cuáles son las principales debilidades? La principal que ha sido señalado es que no domina el idioma inglés. Curiosamente, hemos visto también en estos resultados que el segundo idioma más hablado por los estudiantes es quechua. Alrededor del 20 y tantos % de estudiantes en las 3 carreras habla quechua. Y 2 y 3% hablan francés y alemán. Pero el que más hablan, más del 50%, es inglés. O sea, este dato es un poco contradictorio. Otra debilidad es el nivel de las competencias en relaciones interpersonales, estas habilidades sociales, ¿no? El bajo nivel de la calidad de formación de la Universidad Estatal y la redacción de informes deficiente. Y en el caso de metalurgia, las principales fortalezas que han sido señaladas son amplio conocimiento de metales y de sus procesos debido a la diversidad mineralógica del país, alta capacidad y adaptabilidad al trabajo y profesional multidisciplinario, que le permite desempeñarse en diferentes campos, las 3 más importantes. Y las debilidades, otra vez ha salido acá deficiencia en el dominio del idioma inglés, escasos conocimientos de gestión y administración y bajo desarrollo de liderazgo y relaciones interpersonales. Y formación académica deficiente en cuarto lugar. Ahora, ¿cuál es la percepción de la gente que contrata a los estudiantes? ¿Qué percepción tienen sobre la calidad académica de los estudiantes?
menos del 10% considera que los profesionales tienen, CEPREM significa con el perfil requerido por el mercado. O sea, menos del 10% de los profesionales con los cuales ellos tienen contacto tiene el perfil requerido por el mercado. O sea que hay alrededor más del 90% de profesionales que tienen brechas de competencias. En un momento vamos a ver algunas brechas de competencias existentes. Este es otro dato muy importante. No solo hay demasiados alumnos, sino una gran mayoría de estos alumnos tiene una formación inadecuada. Hemos estado viendo a nivel internacional qué ocurre. En la India, que es un país fuerte en educación, este porcentaje es 26%. Entonces, este es un problema estructural más hondo. Obviamente no es un consuelo, pero en otros países también hay este problema de una gran producción de profesionales sin el perfil requerido por el mercado. Entonces nos preguntamos, ¿y qué competencias son las que el empleador está viendo que le faltan? Nuevamente, este análisis tendría que hacerse exhaustivamente, ¿no? Mirar a 20 años o a 15 años cuáles son los perfiles requeridos por el mercado y de ahí empezar a construir las carreras y las currículas. Pero esta es una información que la dan los mismos empleadores. Hemos hecho un análisis de competencias donde se define, pues no voy a entrar en el detalle, pero básicamente hemos analizado estas competencias. Las competencias funcionales o técnicas, o sea, son los conocimientos técnicos que necesita para esa profesión, las de comportamiento o interpersonales, relaciones con otras personas, ya sea por debajo o por encima del puesto, también puede relacionarse con clientes, proveedores, comunidades y otros grupos de interés. Las conductuales, se refiere a la forma como el trabajador se comporta en cualquier puesto que se le asigne, y las gerenciales, aquellas que se necesitan para dirigir y gestionar recursos. No voy a entrar en esos detalles. Se han encontrado algunas brechas de competencias y voy a dar algunas ilustraciones, ¿no? Para algunos tipos de puestos. Por ejemplo, en empresas mineras, y las brechas también son distintas, si las ve la empresa minera o la contratista, como van a ver ustedes en un momento. ¿Qué brechas se han identificado? Estas son las brechas más importantes, señaladas sumando las brechas alta y media superior que llegan a un 95%. Seguridad minera y control de pérdidas, ética profesional y valores, conductual, perforación y evaluadora funcional, de comportamiento, relaciones interpersonales, liderazgo, inteligencia emocional. Esto es muy consistente con una charla que hubo el día de ayer sobre perfiles de competencia para el siglo XXI. Y se ha determinado en muchos estudios que en el siglo XXI van a pesar muchísimo más que antes las habilidades y las competencias de comportamiento o interpersonales, ¿no? Más funcionales, transporte en minas, medio ambiente y ventilación en minas. Vean, esto es empresas mineras. Empresas contratistas miran otras cosas, buscan un tipo distinto de profesional. Para ellos, perforación y voladura, seguridad minera, ventilación de minas, manejo de software aplicado a ingeniería de minas, minería subterránea, liderazgo, ética profesional y valores como conductual. Legislación minera también aparece acá como algo que lo consideran importante para este grupo. Y en el caso de metalurgia se ha encontrado lo siguiente. Para el ingeniero metalúrgico junior, nuevamente aquí los perfiles son distintos en minería y en industria. Estamos presentando acá un resumen de las más saltantes, ¿no? Aquí vean ustedes, predominan las de comportamiento en el caso de empresas mineras. Y en el caso de industriales, predominan las funcionales. Un dato interesante. O sea, predominan como las más importantes. No quiere decir que en minería no haya brechas funcionales. No están entre las más prioritarias y las más importantes. Pero acá, como pueden ver, el idioma inglés aparece como la más acentuada. Relaciones interpersonales, capacidad de investigación y análisis, comunicación efectiva, inteligencia emocional, aparecen como brechas muy importantes. Control de calidad, liderazgo, ética profesional y valores, y seguridad e higiene industrial. Y en el caso de las empresas industriales, estos son los resultados, ¿no? Medio ambiente, físico-química metalúrgica y dos de comportamiento y otras funcionales. En resumen, algunas conclusiones que podemos sacar de este trabajo. Son dos principalmente. Primero,
hay que coordinar la demanda y la oferta laboral para mejorar la inserción laboral. Creo que ese es un clamor y una prioridad tremenda. El sistema universitario no funciona realmente como un sistema. No dimensiona, no hace planeamiento de largo plazo, no tiene data, las decisiones que toma la oferta están divorciadas de la demanda. Hay un desajuste estructural muy severo, un superávit numérico y un déficit de profesionales con el perfil requerido por el mercado. No hay planeamiento de la fuerza de trabajo a nivel de industria, no hay suficiente data, no hay los mecanismos de planeamiento necesarios para conseguirlo. Y finalmente hay que buscar una serie de soluciones para equilibrar la oferta y la demanda, y el remedio no es sencillo, es un remedio importante, es un remedio estructural, lo cual nos lleva a la segunda conclusión. Hay que reinventar la educación profesional en carreras afines a la minería. Se necesita una visión de largo plazo de estas facultades, que no puede estar divorciada del desarrollo de la industria y de la oferta. Como vemos al Perú al 2020, al 2030, ¿qué tipo de profesional vamos a requerir en ese año? ¿Qué competencias va a necesitar ese profesional? ¿Y cómo lo formamos? Además, debe incluir dos cosas. En este análisis nos hemos centrado mucho en el profesional universitario, pero el profesional ya ocupado también tiene brechas de competencias. No las he presentado acá, pero se han hecho brechas de competencias para senior y para niveles gerenciales. Severas brechas de competencias. También tipo de relaciones interpersonales. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo importante de reentrenamiento y de reconversión de fuerzas laborales ya ocupadas, no solo de las nuevas, sino de las que ya están ocupadas. Los grandes problemas no son nuevos. Hace 18 años existían ya estos problemas. Investigación, infraestructura, perfil de competencias de los docentes. En estos 18 años ha habido progresos en algunas universidades y ha habido grandes retrocesos en otras. Entonces, aquí hay un problema de fondo. Hay un severo déficit de competencias y habilidades del siglo XXI en los alumnos que están saliendo y en los trabajadores actualmente ocupados y socioemocionales. A lo que hay que aspirar, y esto lo hemos recogido en muchas de las entrevistas, es a tener escuelas de minería, metalurgia y geología de clase mundial. Las condiciones están dadas. Es una de las industrias en las cuales el Perú está alcanzando competitividad internacional. Otra puede ser quizás agroindustria, gastronomía. Ayer se mencionaba todos los temas ambientales. Pero en minería se tiene que hacer, y no vamos a lograr hacerlo si no tenemos más escuelas de clase mundial. Creo que hay algunas que están camino a o cerca de, pero todavía también tienen techo de crecimiento. Puentes entre empresa, universidad y gobierno. Planeamiento estratégico de la fuerza laboral de largo plazo no la va a hacer una empresa sola, no la puede hacer. No la va a hacer la universidad porque le falta información, le falta conocimiento de lo que ocurre en la realidad. No la va a hacer solo el Estado, y hemos visto que gran parte de las universidades son estatales, o sea que esto es un problema principalmente del Estado en este momento. Puentes entre empresa, universidad y gobierno para resolver todos estos problemas. Y por supuesto, la gran meta tiene que ser incrementar el porcentaje de profesionales EPREM, con calidad educativa que permita lograr mejores resultados. Estas son las dos conclusiones que quería resaltar. Y ya para terminar, no dejar de mencionar a un grupo muy variado de personas que han colaborado y que han permitido que este trabajo se pueda llevar a cabo, ¿no? Los he puesto aquí en esta lámina. Como ven, es gente del Instituto de Ingenieros de Minas, del Grupo de Discusión, de las universidades, del Ministerio de Energía y Minas y del INGEMET, ejecutivos que han participado en las entrevistas, profesores, alumnos, y también el equipo de Jerez que ha contribuido en este trabajo. Bueno, muchas gracias. Estoy abierto a preguntas del auditorio.